¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este Rincón del Suscriptor, una sección en la que, como sabéis, tratamos de dar respuesta a la mayoría de las preguntas que nos dejáis en los comentarios de los vídeos. Siempre os decimos que no podemos responder a todas porque son un montón, pero tratamos de escoger a aquellas que os se repiten más o que pensamos que os pueden ser más interesantes. Y lo primero de todo, bueno, nos pide Iván Morua que le saludemos a él y a todos los amigos que nos siguen desde Argentina. Y por supuesto, un saludo a Iván y a todos los amigos de la Argentina, un país en el que no solamente hay mucha tradición de fútbol, sino también de ajedrez. Recordad que, por ejemplo, la final del torneo de candidatos del año 1971 se jugó allí entre Petrosyan y Fischer, y también antes, en el año 1927, había tenido lugar el famosísimo match por el campeonato del mundo entre José Raúl Capablanca y Alexander Aleghin, que se saldó con la victoria sorpresiva de este último, arrebatando el título a Capablanca. Así que un saludo para todos los amigos de Argentina y en especial para Iván, que nos lo pide, Iván Morua. Nos pregunta Fran que si existe alguna apertura en la que se pueda ganar la pareja de alfiles, si podemos forzar a ganar la pareja de alfiles. Y tenemos que decirle a Fran que esto pues no suele ser así, no podemos conseguir la pareja de alfiles si nuestro rival no nos la cede, pero sí hay aperturas donde especialmente un bando está dispuesto a renunciar a la pareja de alfiles para conseguir alguna ventaja de otro tipo. Por ejemplo, es típico en la apertura española, en la famosa variante del cambio, que las blancas, después de A6 en la defensa Morphy, renuncian a la pareja de alfiles cambiando alfil por caballo con tal de dañar un poquito esta estructura de peones del negro. Y hay muchísimos ejemplos de este estilo donde un bando puede renunciar a la pareja de alfiles, porque es mucho más fácil deshacerse de un alfil, aunque el otro no quiera que nos deshagamos de él, pero es mucho más fácil deshacernos a la fuerza de un alfil que capturar un alfil a la fuerza, porque normalmente los alfiles no se dejan comer por caballos así como así, y tiene que haber un motivo bastante importante, un motivo de peso que haga que uno de los bandos esté dispuesto a renunciar a uno de los alfiles. Por lo tanto, entonces yo le daría la vuelta a la pregunta, o en este caso a la respuesta, y le decimos a Fran que sí que hay aperturas y muchas variantes donde se cede la pareja de alfiles a cambio de una ventaja. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y nos pregunta Alberto Estrada por la defensa india de rey y la defensa india de dama, que por qué se llaman defensas indias. Y bueno, tanto la defensa india de rey como la defensa india de dama, aquellos que no las conozcáis, pues aparecen frente al peón de dama, por ejemplo, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Esto sería la defensa india de rey. Y la defensa india de dama podría darse después de caballo F6, C4, y ahora aquí podríamos empezar con E6, caballo C3, B6. Y esta sería la defensa india de dama. Como veis, en las dos hay un fianchetto. Se llaman así porque al parecer existían jugadores de la India que en la segunda mitad del siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX utilizaban mucho estos fianchettos. Incluso había un jugador célebre que en uno de sus viajes a la India, un jugador del siglo XIX llamado Cochrane, pues descubrió allí un jugador local y que utilizaba mucho los fianchettos en un juego con unas reglas muy parecidas al ajedrez. No tenían enroque, alguna regla era un poquito distinta, pero básicamente era un protoajedrez, y estos jugadores utilizaban esos fianchetos, y por eso la india de rey y la india de dama, porque eran jugadas que se consideraban indias en aquel entonces, el sacar los alfiles por fianchetos, y la india de rey, por lo tanto, tendría el fiancheto en el flanco de rey y la india de dama tendría el fiancheto en el flanco de dama. Y por eso ese nombre por el que nos preguntaba Alberto de las defensas indias. Nos pregunta el Dr. House por saber algo acerca del ajedrez de Fischer o el ajedrez Fischer Random. Y bueno, ese ajedrez es un ajedrez en el que los peones se colocan en la posición inicial, y Bobby Fischer lo que pretendía era algo que ya muchos años antes había también tratado de proponer Capablanca, y es un método que conserve la esencia del ajedrez pero que acabe con la teoría, porque estos jugadores en un determinado momento, ya digo que incluso antes de Fischer Capablanca ya lo empezaba a considerar, entendían que el desarrollo de la teoría llevaba al juego hacia las tablas y agotaba la riqueza, la inventiva, la creatividad del mismo. Entonces lo que Capablanca propuso un juego muy complicado. En primer lugar propuso cambiar los alfiles y los caballos en la posición inicial, y luego también propuso otro juego más complicado con un tablero de 10×10 en el que se añadían otras piezas con movimientos especiales. Y bueno, eso ya cambiaría demasiado la esencia del juego, sería otra cosa.
Pero en el juego de Fischer se conservan las piezas en número y forma, por decirlo de alguna manera. Las piezas mueven igual y va a haber las mismas piezas que en el ajedrez normal. Pero lo que pasa es que se conservan los peones en la posición inicial, pero se sortea la posición del resto de las piezas al empezar la partida. Eso sí, con algunas excepciones. Por ejemplo, un alfil tiene que ir en un color y otro en otro. Quiero decir que, por ejemplo, si se sortea la posición de este alfil y cae en casilla negra y luego este otro alfil únicamente podría caer en una de las casillas blancas que hay. Ya no podría sortearse, por ejemplo, y que cayese en casilla negra. Y es más, como hay otras restricciones, hay veces que a poco que se colocan algunas piezas, la posición ya es obligada. ¿Por qué digo esto? Porque el rey tiene que tener una posición inicial en el medio de las dos torres. Así que, por ejemplo, si una torre está por sorteo en la casilla A1 y, por ejemplo, tenemos, no sé, el resto de las piezas colocadas de esta forma, ahora, el rey ya no podría estar en la casilla H1, sino que tendría que estar aquí únicamente en la casilla B1, porque el rey tiene que estar entre las dos torres. El enroque se realiza de forma igual que en el ajedrez actual, con las mismas restricciones. No se puede mover la torre antes, ni el rey antes, pero quedan las piezas en la misma posición que en el enroque largo o en el enroque corto. O sea que puede haber un enroque en el que el rey se mueva un montón de casillas. Por ejemplo, imaginaos que el rey está aquí en B1, para llegar a G1 pues tiene que saltar un montón de casillas. Pero es la regla del enroque y la torre, en este caso, como ya estaba en F1, no hacía falta moverla, ¿no? Pero básicamente eso es las únicas peculiaridades que tiene el sorteo de las piezas. El rey tiene que estar en el centro de las torres, en medio de las torres. Un alfil tiene que estar en cada color y básicamente no hay nada más. El resto de las piezas pueden quedar en cualquier posición y podemos tener, la verdad, posiciones iniciales muy raras, ¿no? Con, por ejemplo, caballos en un flanco del tablero, los alfiles en otro lado. Bueno, pueden darse incluso la posición normal, la posición que hoy conocemos, la que vemos aquí colocada en las negras, que sería la posición, vamos a llamar, de toda la vida, la posición del ajedrez normal. Es una de las 960 posiciones posibles con estas reglas que se pueden dar en el sorteo de las piezas. Más allá de eso, pues luego el ajedrez comienza con jugadas un poquito raras al principio, pero que al final acaban tendiendo a tener posiciones que se parecen bastante a lo que hoy en día conocemos, y la peculiaridad es que no contemplan, claro, no hay teoría, porque como la posición es aleatoria, uno no se puede preparar teóricamente para una determinada apertura, porque tiene que ir un poco encontrando el camino en cada nueva partida, en cada nueva posición inicial, ver cómo desarrollar las piezas. Pero más allá no tiene ningún secreto. Y creo que me preguntaba el Dr. House si tenía alguna partida o algún ejemplo, y la verdad es que todas estas variantes del ajedrez, pues la verdad que yo sé que existen, están ahí, pero tampoco me interesan mucho, así que tampoco las conozco, no las practico y no tengo ejemplos de partidas. Muchas personas me piden en los comentarios que juega alguna variante del ajedrez. Por ejemplo, ahora está de moda una de 4 jugadores, etcétera. Bueno, pues todas estas cosas van y vienen, hay muchas variantes. Hubo una época en la que estaba de moda un ajedrez que llamaban el ajedrez tuerto, luego también jugar a la ciega por internet. Bueno, muchas cosas. A mí la verdad, el único que me interesa y ya me parece bastante complicado es el vamos a llamarlo el normal, ¿no? El que todos conocéis, el ajedrez de siempre, y bueno, me parece que ese es suficientemente complicado como para llenar la vida entera, así que los otros a mí por lo menos no me interesan, pero por supuesto que hay gente a la que le gusta probarlos y eso, y os animo porque, por ejemplo, este es muy interesante, el ajedrez de Fischer. Tenemos más preguntas por aquí. Por ejemplo, Germán Herrera nos dice que las tablas por repetición no está seguro si se deben a la repetición de jugadas o a la de posiciones, y tenemos que decirle que en este caso lo que determina que un jugador tenga derecho a reclamar tablas por repetición, como su nombre indica, es no como su nombre indica, es verdad, porque no lo define claramente, sería repetición de posiciones y no de jugadas. O sea que lo que quiero decir es que no hace falta que las jugadas sean consecutivas, con tal de que se haya dado 3 veces la misma posición con las mismas posibilidades de movimientos para ambos bandos en esa misma posición en las 3 veces. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, imaginaos que en la posición inicial las blancas sacan el caballo del flanco de dama, las negras caballo F6, por ejemplo, y ahora el blanco vuelve aquí caballo B1 y el negro lo mismo, caballo G8. Se ha repetido ya 2 veces la posición inicial, ¿vale? Esta posición ha tenido lugar 2 veces. Y ahora el blanco juega caballo A3 y el negro juega caballo H6. Y ahora incluso hacen una excursión por aquí por el centro. Ahora, y vuelven vamos a poner por otra ruta. Vamos a poner así. Y ahora el blanco juega caballo B1.
Y ahora el negro vuelve a caballo G8. No ha habido una secuencia de 3 veces la misma posición, pero sí que se ha repetido 3 veces la posición inicial ya. Y ahora aquí habría derecho a reclamar tablas por repetición. Y eso es porque lo que se repiten no son las jugadas seguidas. No hace falta que, por ejemplo, que este haga alfil F5, este alfil F4, alfil E5, alfil F4, etc. Esto es verdad que muchas veces suele pasar porque hay una amenaza y la única forma de defenderla es hacer esta jugada, la única forma de mantener el ataque es esta, etc. Y así se repiten las jugadas. Pero puede darse el caso de que la posición se repita 3 veces en 3 momentos distintos. Lo que hay que estar es atento para detectarlo y si nos interesa reclamar tablas en ese momento. Y Luciano Lower nos pide que hablemos de la leyenda del famoso autómata del turco. Bueno, la leyenda del turco es una de esas curiosidades de la historia del ajedrez del siglo ya XIX, incluso comenzó a finales de, si no me equivoco, del siglo XVIII. El turco no era más que un artilugio que se basaba en un principio del ilusionismo, el dar a entender que una caja, por decirlo así, está vacía cuando en realidad hay algo en el interior. Por principios, hay algunos secretos del ilusionismo con espejos, etcétera, que hacen parecer que hay vacío, algo sólido, que hay una oquedad en algo sólido y en realidad estamos ocultando un compartimento secreto, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles de ilusionismo porque tampoco además queremos estropearles a los magos sus secretos, pero en el siglo XIX, pues, y ya digo que un poquito antes, incluso a finales del siglo XVIII, apareció por Europa un autómata grande básicamente había una mesa en la que había un tablero y había unas puertas que permitían abrirla para mostrar que en realidad en el interior únicamente había mecanismos, ruedas que giraban, etcétera. Pero en realidad había un jugador de mucho nivel escondido dentro de esa mesa, de ese aparato, que era el que operaba ese famoso turco. ¿Y por qué se llamaba el turco? Porque, bueno, al parecer había un maniquí, una especie de robot, me imagino que de latón, de algún tipo así de material, que se operaba de tal forma que él colocaba en el tablero las jugadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se contaba era que esa maquinaria llena de engranajes, etcétera, tipo las máquinas que podéis ver en la estética del steampunk, con mucho engranaje, etcétera, como si fuese solamente un artilugio mecánico, por supuesto no eléctrico, es una época anterior siquiera a la electricidad. Era capaz de tener una especie de procesador, etcétera, y mover las jugadas y entenderlas y poder calcular, algo que hubo que esperar 2 siglos y muy bien entrados, ¿no? para que se hiciese realidad. Pero bueno, es un poquito eso lo que trataba de simular, cuando en realidad lo que había era un jugador en el interior muy bueno que derrotaba a la gran mayoría de sus rivales. Incluso el turco tuvo tanta fama en varias giras por Europa que llegó a enfrentarse incluso a grandes figuras de la historia. Napoleón, se dice que se llegó a enfrentar al turco, y incluso, bueno, muchas otras personalidades de la época jugaron contra diversos jugadores, porque no solamente un jugador se escondía en el interior, sino que muchos jugadores fueron pasando por el interior de esa maquinaria. Y hay una leyenda, la verdad no sé cuánto tiene de cierto, si alguien lo sabe pues nos lo puede confirmar en los comentarios, que lo que viene a decir es que en cierta ocasión un periodista pues sospechaba de que había gato encerrado y que aquella máquina no podía ser en realidad un artilugio capaz de jugar al ajedrez. Y entonces, en cierta ocasión, mientras se estaba produciendo una exhibición del turco, comenzó a gritar ¡fuego, fuego! Y entonces el hombre que estaba en el interior, el pobre maestro, pues salió escopetado del interior, porque, pensaba que efectivamente que se estaba quemando todo y que iba a perecer miserablemente atrapado en las entrañas del autómata, ¿no? Y esa es un poquito la famosa historia del turco. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba, es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas al canal y eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Seguro que encontrarás algo que te pueda ayudar a mejorar tu ajedrez. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este Círculo Ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.